Estás viendo Historias Contadas. Escribe aquí en los comentarios desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Isabela era hija única de una familia tradicional y muy rica de la ciudad. Sus padres siempre le dieron todo lo mejor y desde temprano cargaba con la responsabilidad de mantener el prestigio del apellido. Cuando conoció a Eduardo, creyó haber encontrado al hombre indicado, educado, elegante y aparentemente enamorado. El romance de los dos se convirtió en tema de conversación para todos, visto como un cuento de hadas moderno. Pero a la sombra de esa relación estaba Camila, su prima, que había crecido a su lado y siempre sintió un silencio lleno de celos, no solo por el cariño que Isabela recibía de sus padres, sino también por la vida privilegiada que parecía perfecta. Isabela tenía 28 años cuando creyó estar viviendo el mejor momento de su vida. Era una joven arquitecta de una ciudad mediana del interior, alguien que siempre soñó con construir no solo casas, sino también una familia sólida. Desde la adolescencia nutría el deseo de casarse con vestido blanco, en una iglesia llena de flores, rodeada de amigos y parientes. Cuando conoció a Eduardo, 7 años antes, pensó que ese sueño estaba a punto de hacerse realidad. Él era encantador, tenía una voz tranquila que transmitía seguridad y parecía genuinamente interesado en ella. Con el tiempo, fueron construyendo una relación que para todos era ejemplo de compañerismo y complicidad. La boda estaba marcada para un sábado de primavera, cuando el clima era templado y las calles de la ciudad se cubrían de hipés amarillos. Isabela pasó meses cuidando cada detalle, desde el modelo del vestido hasta los recuerdos para los invitados. Su madre la ayudaba en todo, emocionada, mientras sus amigas vibraban con la llegada del gran día. Detrás de ese entusiasmo, sin embargo, había una inquietud que Isabela no sabía explicar. A veces, al mirar a Eduardo, sentía un frío en el estómago que no era de amor, sino de duda. Aún así, apartaba ese pensamiento, convencida de que solo era ansiedad previa a la boda. En la mañana de la boda, Isabela se despertó temprano, aún habiendo dormido pocas horas. El corazón le latía acelerado, pero intentaba convencerse de que era solo la emoción del momento. Las damas de honor entraban y salían de la habitación, trayendo maquillajes, accesorios y el ramo cuidadosamente preparado. Entre risas y fotos, una asistente le entregó un pequeño aparato diciendo que alguien lo había dejado en el banco de la iglesia con su nombre. Era una grabadora simple, de color negro, con una nota corta pegada con cinta adhesiva. Escucha antes de decir sí. La noche anterior a la boda, Camila había buscado a Eduardo tomada por una mezcla de rabia y frustración. Cansada de vivir escondida como amante, le exigió que desistiera del casamiento y asumiera la relación con ella. Eduardo, nervioso, intentaba calmarla, diciendo que necesitaba casarse con Isabela por la herencia y que después encontrarían la forma de estar juntos. Con cada palabra, Camila sentía crecer el desprecio y la cobardía de él. Y fue en ese instante cuando, decidida a vengarse de los dos, encendió la grabadora escondida en su bolso para registrar toda la confesión. Confundida y con las manos temblorosas, Isabela se apartó hacia un rincón de la habitación y apretó el botón de reproducción. La voz de Eduardo surgió, clara e inconfundible, dejándola sin aire. Decía amar a otra persona. Hablaba sobre casarse solo por interés y mencionaba explícitamente la herencia que la familia de ella dejaría. Pero el golpe más doloroso llegó al final de la grabación, cuando nombró a Camila, su propia prima y dama de honor. Eres tú a quien amo de verdad, Camila. Después de la boda, encontraremos la forma. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies y Isabela tuvo que apoyarse en el tocador para no caer. En ese instante,
La habitación llena de gente pareció desvanecerse, y Isabela se quedó sola con el eco de la traición en sus oídos. La sangre le latía en las sienes y su respiración se volvió corta, casi sofocante. Intentó apagar el aparato, pero su mano temblaba tanto que dejó caer la grabadora al suelo, llamando la atención de una de las damas de honor. Ella sonrió, pensando que solo era nerviosismo de novia, y volvió al maquillaje. Pero Isabela sabía que algo dentro de ella se había roto para siempre. Miró al espejo y vio su rostro, un pálido, los ojos llenos de lágrimas y el vestido blanco impecable que ahora le parecía un peso insoportable. Pensó en huir, en desaparecer antes de que todos se dieran cuenta. Pero pronto recordó la iglesia ya repleta, la familia reunida, los meses de preparación y la mirada orgullosa de su madre. Una mezcla de rabia y vergüenza la invadió por completo. Eduardo no solo la había engañado a ella, sino a todos los que creían en aquella unión. Y Camila, la prima que había crecido como si fuera una hermana, estaba a su lado en esa farsa. Mientras todos a su alrededor ajustaban su velo y elogiaban su belleza, Isabela sentía una angustia creciente que le apretaba el pecho. A cada segundo, el recuerdo de la voz de Eduardo en la grabación se repetía como una tortura. «Eres tú a quien amo de verdad, Camila». Aquello no era un malentendido. No había espacio para excusas ni explicaciones. Era la verdad cruda, arrojada en su cara el día que debía ser el más feliz de su vida. El peso de ese descubrimiento hacía que sus manos sudaran y que todo su cuerpo temblara. Decidió no decirle nada a nadie en ese momento. Guardó la grabadora dentro del bolso e intentó recuperar la compostura. La maquilladora volvió para retocar el labial, e Isabela forzó una sonrisa, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Mientras la música de los violines resonaba afuera, señalando que la ceremonia estaba a punto de comenzar, comprendió que estaba frente a la mayor decisión de su vida. Callar y entrar, para vivir una mentira o exponer la verdad frente a todos, aunque eso destruyera la imagen perfecta de la boda. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y todas las miradas se dirigieron hacia ella, Isabela sintió que las piernas le pesaban como si fueran de piedra. La música nupcial sonaba imponente y los invitados se levantaron emocionados. Cada paso sobre la alfombra roja parecía un esfuerzo sobrehumano, y al fondo del altar, Eduardo la esperaba con una sonrisa que ahora solo podía ver como falsa. A su lado, Camila mantenía la postura de dama de honor perfecta, pero Isabela solo veía la sombra de la traición en su rostro. A pocos metros del altar, Isabela se detuvo. El silencio se extendió entre los bancos de la iglesia y todos pensaron que era solo la emoción. Pero en lugar de avanzar, metió la mano en su bolso y sacó la grabadora. Con voz firme, aunque el corazón le latiera desbocado, dijo: «Antes de cualquier promesa, necesito que todos escuchen esto». Apretó el botón de reproducción y el sonido de la confesión de Eduardo llenó el espacio sagrado. Los murmullos comenzaron a propagarse, los rostros sorprendidos se giraron hacia el novio y Camila bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de aquella revelación. Eduardo intentó avanzar rápidamente para apagar la grabadora, pero Isabela retrocedió un paso, levantando el brazo para que todos siguieran escuchando. Cada palabra de la traición era una puñalada, pero también una liberación. El novio, ahora sin máscara, tartamudeaba intentando justificarse, mientras el silencio pesado de la iglesia solo era roto por los susurros indignados de los invitados. «Esto no puede ser verdad», murmuró alguien en la primera fila. Cuando la grabación terminó, Isabela dejó caer el aparato al suelo y el sonido seco resonó como un punto final. El ramo se deslizó de sus manos, descansando sobre la alfombra roja. Respiró hondo,
con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. No seré parte de esta farsa. Prefiero enfrentar la vergüenza de cancelar esta boda ahora que vivir engañada para siempre. En ese instante, algunas mujeres aplaudieron en voz baja, otras lloraron, y Eduardo, desesperado, intentaba tocar su brazo, pero ella se apartaba con determinación. Isabela dio la espalda y caminó lentamente por el pasillo de la iglesia, sintiendo el peso de las miradas fijas en ella. Cada paso era un desafío, pero también un acto de valentía. Mientras tanto, Eduardo gritaba su nombre, rogándole que regresara. Camila permanecía inmóvil, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de vergüenza. La escena se convirtió en un murmullo colectivo entre los invitados, algunos atónitos, otros visiblemente admirados por la postura de la novia. Afuera, al respirar el aire fresco, Isabela por fin sintió un alivio en el corazón. Seguía herida, confundida y abatida, pero sabía que había hecho lo correcto. Su madre corrió hacia ella, llorando, sin entender del todo lo que había pasado. Isabela la abrazó con fuerza, y en ese gesto encontró la primera chispa de fortaleza. Ya no había boda, ya no había planes, pero había algo mayor, la certeza de que no viviría una mentira. En los días siguientes, Isabela se encerró en casa, evitando los mensajes, llamadas y comentarios que no paraban de llegar. Toda la ciudad hablaba del escándalo, y su nombre estaba en cada conversación. Algunos la llamaban valiente, otros la juzgaban por haber expuesto todo en público. Pero, sola en su cuarto, lo que más dolía no era la opinión de los demás, sino el recuerdo del rostro de Eduardo y Camila en el altar, estampando la traición más cruel que podía imaginar. Hubo momentos en los que se preguntó si no habría sido mejor fingir que no pasó nada, seguir con la boda y evitar la humillación. Pero enseguida recordaba la grabación, las palabras frías de Eduardo, y entendía que aquello habría sido una prisión invisible. No podía construir su vida sobre una mentira. Entre lágrimas y silencios pesados, comenzaba a darse cuenta de que, a pesar del dolor, había elegido la libertad, y que esa elección, aunque amarga, sería su mayor forma de superación. Con el paso de las semanas, Isabela empezó a retomar pequeñas rutinas. Volvió a caminar por la plaza cerca de su casa, donde los árboles florecidos le devolvían un poco de paz. Al principio sentía las miradas curiosas de la gente, pero con el tiempo dejó de importar. Entendió que el juicio ajeno nunca cesaría, así que lo mejor era aprender a convivir con él sin dejarse aprisionar. Cada paso en la calle era también un ejercicio de valentía, una forma de demostrarse a sí misma que estaba en movimiento, que no sería definida por aquel episodio. También regresó al trabajo en la oficina de arquitectura, aun cuando todo dentro de ella gritaba por rendirse. Sus colegas la recibieron con cuidado, evitando preguntas directas, pero Isabela notaba en sus ojos una mezcla de compasión y admiración. Volver a trabajar le dio una sensación de normalidad, como si pudiera reconstruir el suelo que se había desmoronado. Con cada proyecto entregado, recuperaba un poco de confianza, y aquella chispa de propósito que creía perdida volvía a encenderse. Aún así, las noches seguían siendo el mayor desafío. Cuando la casa quedaba en silencio, los recuerdos volvían como una película repetida. La sonrisa falsa de Eduardo, la complicidad oculta con Camila y la grabación resonando en su mente. Muchas veces lloraba hasta quedarse dormida, sintiendo el vacío de la cama a su lado. Fue en ese periodo que se dio cuenta de la importancia de aceptar el dolor en lugar de negarlo. La soledad era amarga, pero también necesaria para que pudiera reencontrarse. En una de esas noches, decidió escribir todo lo que sentía en un cuaderno que guardaba desde la adolescencia. Puso en el papel cada pensamiento, cada recuerdo, cada herida. Al escribir,
Lloraba, pero también se liberaba, como si cada palabra arrancara un peso del pecho. Poco a poco, ese hábito se volvió un ritual. Era el espacio donde podía ser brutalmente honesta consigo misma, sin miedo a juicios. La escritura se transformó en su primera forma real de sanación. Fue en ese proceso de escribir cuando Isabela empezó a notar algo que antes no veía. Toda su vida había girado en torno a complacer a los demás. La boda, las decisiones profesionales, hasta las pequeñas elecciones del día a día, siempre tenían en cuenta la opinión ajena. La traición de Eduardo y Camila, por más dolorosa que fuera, le mostró esa realidad con crudeza. Por primera vez, empezó a preguntarse qué quería realmente para sí misma, sin filtros, sin expectativas externas. Con ese pensamiento, decidió inscribirse en un curso de diseño de interiores, un área por la que siempre había sentido interés, pero que había dejado de lado para seguir un camino más seguro. Al principio la invadieron las inseguridades. ¿Tendría talento? ¿No sería demasiado tarde para comenzar algo nuevo? Pero, a medida que se sumergía en las clases, sentía un entusiasmo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Allí, entre proyectos e ideas creativas, reencontraba una parte de sí misma que se había perdido en medio de las ilusiones de una boda perfecta. Poco a poco, Isabela se dio cuenta de que el dolor de la traición ya no era la única voz dentro de ella. También había una fuerza silenciosa que crecía, mostrándole que era capaz de seguir adelante. Comenzó a salir más con amigas que había dejado de lado durante la relación. Reencontró personas que la hacían reír de verdad y se permitió vivir momentos ligeros, sin el peso constante de la desconfianza. Descubrió que había vida más allá de la herida y que podía reconstruir su historia sin prisa, un día a la vez. Aún así, los encuentros inesperados con Eduardo o Camila por la ciudad eran inevitables. Al principio, esos momentos la paralizaban. Sentía el estómago revuelto y el corazón desbocado cada vez que cruzaba la mirada con ellos. Pero, con el tiempo, la intensidad de esos sentimientos fue disminuyendo. En lugar de dolor, comenzó a sentir indiferencia. La traición seguía siendo parte de su historia, pero ya no era una herida abierta. Era solo una cicatriz que le recordaba la valentía de haberse elegido a sí misma. Un día, al organizar unas cajas antiguas, Isabela encontró la grabadora que había cambiado su vida. Se quedó varios minutos mirándola, inmóvil, recordando el peso que esas palabras tuvieron. Pensó en tirarla, pero decidió guardarla de nuevo. No como símbolo de dolor, sino como recordatorio de la elección que hizo. Aquello ya no era una herida, era la prueba de que tuvo el coraje de decir no cuando todo la empujaba hacia el sí. Ese mismo día, escribió en el cuaderno: «No soy la novia abandonada en el altar, soy la mujer que se liberó antes de quedar atrapada en una mentira». Al terminar la frase, sintió una paz inesperada. Comprendió que su superación no vino de olvidar lo que ocurrió, sino de transformar el dolor en fuerza. Fue en ese instante cuando entendió que, aunque no lo hubiera planeado, había comenzado una nueva vida. No la soñada en el altar, sino una vida genuinamente suya. Con el paso de los meses, Isabela consolidó su carrera de una manera que jamás habría imaginado. El curso de diseño de interiores abrió puertas y pronto empezó a recibir recomendaciones de clientes que se encantaban con su sensibilidad y dedicación. Cada proyecto entregado era más que trabajo. Era una prueba de que, a pesar de la caída, había encontrado fuerzas para levantarse. Era como si reconstruir hogares se hubiera convertido también en una forma de reconstruirse a sí misma. Una tarde lluviosa, fue invitada a dar una pequeña charla en una universidad local sobre su trayectoria profesional. Al principio, pensó en rechazarla, insegura por exponer su historia, pero terminó aceptando, y al contar cómo transformó el dolor en combustible para recomenzar,
Notó lágrimas discretas en los ojos de algunos estudiantes. En ese momento entendió que su historia no era solo suya. Podía servir de inspiración para otros que también habían sido heridos. Esa noche, al llegar a casa, Isabela preparó un té y se sentó junto a la ventana, observando la lluvia golpear contra el vidrio. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vacío, sino gratitud. Lo que antes parecía el final, la traición, la humillación, el altar interrumpido, ahora era solo el comienzo de una versión más fuerte de sí misma. Sonrió sola, recordando a la niña que solo soñaba con el vestido blanco, y se dio cuenta de que se había convertido en una mujer que soñaba con algo mucho más grande, su propia libertad. En el fondo, sabía que todavía tendría altibajos, porque nadie se reconstruye de un día para otro, pero ahora era consciente de su fortaleza. El dolor había dejado cicatrices, sí, pero también había abierto espacio para una vida más auténtica. Y así, en aquel silencio acompañado solo por el sonido de la lluvia, Isabela concluyó que no había perdido nada. Al contrario, había ganado la oportunidad de recomenzar. Y esta vez, el nuevo comienzo era enteramente suyo.